Yo quiero referirme hoy día a los derechos sociales, el rol del Parlamento y el rol de los jueces, que es el título de este panel, para lo cual quiero dividir la exposición en dos partes. La primera es una breve reflexión y análisis sobre la configuración de lo que entendemos por derechos sociales, a mi juicio. Y la segunda es sobre el rol del Parlamento y el rol de los jueces. Entonces partamos por el inicio. A mí no me parece que la conceptualización adecuada para referirse a los derechos sociales versus derechos individuales, derechos de primera generación, derechos de segunda generación, sea esa. Me parece que es mucho más adecuado para conceptualizar el problema que tenemos en mente, es hablar de derechos negativos y de derechos positivos. Los derechos negativos son aquellos derechos de no interferencia, aquellos de abstención, aquellos que consagran, como decía Garzón Valdés, un coto vedado, donde no se puede entrar. Propiedad, privacidad, los que tradicionalmente denominamos derechos de primera generación o individuales. Los derechos positivos, en cambio, son aquellos derechos de prestación, derechos a hacer algo y no dejar de hacerlo. En palabras de Alexis, una suerte de mandato de optimización. ¿Por qué me parece que esta es una mejor fórmula de plantear esta disyuntiva? Porque al final todo derecho tiene una faceta positiva y una faceta negativa. El derecho a la vida es evidentemente un derecho a que no me maten, a que respeten mi vida, a ese coto vedado que es mi vida. Pero es también, y puede ser interpretado así, como un derecho a vivir dignamente, lo que obliga, según ha dicho alguna jurisprudencia, a financiar ciertos procedimientos, ciertos trasplantes, qué sé yo. Es decir, el derecho a la vida, tradicionalmente un derecho de primera generación, un derecho individual, es al final un derecho que tiene una faceta negativa y una faceta positiva. Lo mismo con el derecho a la educación y cualquier otro derecho que podamos poner sobre la mesa. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer en esta configuración más abstracta es si hay diferencias entre derechos positivos y derechos negativos. A mí en la universidad me dijeron o me enseñaron que unos eran derechos y otros no eran derechos, hace ya bastante tiempo. Hoy día ya no enseñamos aquello. Y a ustedes imagino que a algunos también puede haberle ocurrido lo mismo. Yo creo que la distinción está en la estructura del derecho. Y es eso lo que quiero específicamente detenerme en la estructura vinculada al sujeto obligado a satisfacer ese derecho y al objeto del derecho, el contenido del mismo, cualquiera que ésta sea. El sujeto obligado, es decir, ¿quién debe satisfacer este derecho?, nos lleva a la vieja discusión del efecto horizontal de los mismos. ¿Quién está obligado a satisfacer un derecho negativo? Todos. Nadie puede invadir mi privacidad, nadie puede invadir mi propiedad. ¿Quién está obligado a satisfacer un derecho positivo? Por cierto, todos estamos obligados a respetar un derecho, suponiendo a la salud, etc. Pero la diferencia está, a mi juicio, es que no todos están llamados a satisfacer tal derecho o a asumir una acción positiva para satisfacer tal derecho. Pensemos, por ejemplo, aquí que vemos tantos abogados, en el derecho a la defensa en juicio. Hoy día, evidentemente, un derecho. ¿Qué es un derecho positivo? ¿Quién está llamado a satisfacer ese derecho? ¿Cada uno de nosotros los abogados? Por supuesto que no. A nadie podría ir donde usted y decirle, satisfaga mi derecho a la defensa en juicio y defiéndame en este juicio. No, el Estado es quien está llamado a satisfacer ese derecho. Y lo mismo en el caso, por ejemplo, del arrendador y un hipotético derecho a la vivienda. ¿Quién está llamado a satisfacer ese derecho positivo que es eventualmente el derecho a la vivienda? Obviamente no el arrendador, sino que el Estado por medio de diversas políticas públicas. Si usted se compra ese planteamiento, entonces también debiera cuestionarse esto de que, por ejemplo, la ISAPRE sea la llamada a satisfacer su derecho a la salud, o tal establecimiento educacional sea el llamado a satisfacer su derecho a la educación, y no tanto el sistema de salud, el sistema educacional y así otros. Esa es, a mi juicio, una primera diferencia respecto al sujeto obligado en la satisfacción del derecho. Pero vamos a la segunda diferencia, que es el objeto, el modo como se concreta el derecho negativo y el derecho positivo, a mi juicio, es diverso. Aquello que se le exige, el contenido de ese mismo derecho. El derecho de propiedad requiere evidentemente hechos concretos y determinados con límites muy conocidos. La libertad de expresión también, es decir, que se me deje expresarme, que se respete mi propiedad, etc. No pasa lo mismo, a mi juicio, con los derechos positivos. El derecho a la salud
puede en algún caso requerir cierto contenido y en otro un contenido completamente distinto. O pensémoslo de otra forma, si hace 50 años el derecho a la salud implicaba condiciones mínimas de salubridad, hoy día el derecho a la salud implica algo muy distinto a eso. El contenido es dinámico. Sobre esto ha escrito, entre otros, el profesor Aldunate, aquí nos acompaña, Peces Barba y muchos más en esta materia. A mí me parece que eso es relevante para comprender entonces el rol de los jueces en esa materia. Dado que el objeto del derecho es tan dinámico, dado que el objeto del derecho no está completamente determinado, el llamado a determinarlo no es tanto el juez, sino el legislador. Pero pasemos a eso, a la segunda parte de la exposición, que es donde ya entramos o entro de lleno a esta discusión sobre cuál es el rol del legislador y cuál es el rol de los jueces en la satisfacción de los derechos sociales, teniendo en cuenta esta premisa sobre la que parto, que derechos sociales o derechos positivos tienen a mi juicio una distinción en cuanto al contenido y en cuanto al sujeto obligado. Pero para entonces partir esta segunda reflexión, me interesa preguntarnos si pueden las Cortes producir un cambio social. Si pueden las Cortes producir un cambio social. El profesor Enzo nos ha planteado el caso maravilloso de Brown versus Board of Education, ¿cierto? Yo traje este libro, que es un libro que a mí me gusta mucho, que es de Gerald Rosenberg, que publicó hace ya 30 años, pero ha editado recientemente, y se llama Una esperanza vacía, y se pregunta si pueden las Cortes traer cambio social. Y para la realidad de Estados Unidos, lo que nos dice es que, analizando diversas sentencias durante décadas en Estados Unidos, entre otras Brown versus Board of Education, se pregunta qué fue lo que trajo el cambio social, y su respuesta es que no son las decisiones judiciales, sino que son las políticas públicas. E incluso Brown versus Board of Education, que es un caso tan simbólicamente relevante, dice Rosenberg, no fue tan relevante en la decisión de política pública y tampoco fue tan relevante en la integración de los negros en las salas de clase de los blancos. Que ese cambio sustancial ocurrió ¿cuándo? En los 60 con las políticas y la ley de derechos civiles. Y así, analizando una serie de materias, Rosenberg nos propone que las Cortes, o nos plantea como hipótesis, que las Cortes no pueden traer cambio social, sino que son las políticas públicas. Pero esto que aplica para Estados Unidos, yo creo que también aplica perfectamente para Chile, en una discusión o en un planteamiento un poco más global. Miremos la evidencia respecto a el efecto que ha tenido en nuestro país la constitucionalización de ciertos derechos o la constitucionalización de ciertos mandatos vinculados con, llamémosle, derechos sociales. Y en esto también dialogo en parte con lo que decía Cristian en cuanto a esta cláusula de Estado social. ¿Cuán relevantes son ese tipo de cláusulas constitucionales? Pues bien, ustedes saben que la Constitución del 25 consagró la educación primaria obligatoria, pero la educación primaria nunca fue obligatoria, sino hasta las políticas públicas que Frei Montalva en los 60 y más propiamente en las décadas posteriores permitieron traer niños al colegio. Lo mismo en materia de salud, en donde la Constitución del 25 consagra una serie de derechos, no propiamente un derecho a la salud, pero sí una serie de mandatos que se vinculan con el derecho a la salud, y tampoco hay ahí un cambio sustancial en la decisión de satisfacción de tal derecho. Porque ¿qué es lo que logra la satisfacción de tales derechos? No las declaraciones constitucionales, sino que las decisiones de política pública relevantes. Y sobre esto hay estudios bastante recientes. Sebastián Edwards plantea en un paper publicado en la revista de Estudios Públicos el año pasado, y ya mirando a todo el mundo, ¿cuál es la vinculación entre las constituciones en los diversos países que consagran el derecho a la educación u otros derechos vinculados con la educación y los resultados educacionales de esos países? Y lo que concluye es sorprendente. Concluye que entre más normas constitucionales vinculadas con la educación hay en una constitución, peores resultados educacionales tiene ese país. Evidentemente uno puede cuestionar la causalidad entre ambas conclusiones, lo hace Edwards, yo lo traigo a esta mesa
para plantear la discusión, pero a mí me hace algún sentido, porque estas declaraciones constitucionales finalmente terminan muchas veces reemplazando el lenguaje de la política, sirviendo como una especie de sueño que intenta satisfacer nuestras ansias de concretar ciertas aspiraciones políticas y sociales que finalmente terminan en nada porque olvidamos lo relevante, y lo relevante es la política pública. Entonces, yo creo que como primer planteamiento en esta segunda parte, creo que debemos dejar de pensar que la consagración de derechos, que la consagración de normas constitucionales vinculadas a ellos o a estos derechos positivos, y que la judicialización de los mismos tienen efectos reales en el progreso y en la satisfacción de esos derechos. Yo creo que eso nos quita el foco, como alguna vez alegaba esto Mary Ann Glendon, nos quita el foco de la política y empezamos a usar el lenguaje de los derechos como nuestro relato político. Y aquello le quita la dignidad a la legislación, le quita la fuerza a la política pública y termina transformando todo en una cuestión de derechos y de judicialización de los mismos. ¿Quiere esto decir que no deben haber derechos sociales consagrados en la Constitución? Evidentemente nuestra tradición constitucional ya los consagra. Creo yo que es absurdo discutir sobre las tesis abstractas de una Constitución que nace desde cero, pero sí me parece que el rol del juez al momento de enfrentarse a un derecho social tiene que ser un rol sumamente acotado. Y también esto, creo, nos sirve para concluir que en todo este debate constitucional que estamos teniendo, la aspiración por declaraciones como nuevas incorporaciones de derechos, o como las declaraciones que propone Cristian respecto al Estado social de derechos, a mí me parece que nos desenfocan del problema correcto. Pero volvamos, ¿cuál es entonces el rol del juez, habiendo ya destacado el rol del legislador en la elaboración de política pública? Y sabiendo con Enzo cuáles son las críticas que se le suelen hacer a los jueces al momento de enfrentarse a los derechos sociales, que son críticas de legitimidad, de capacidad. Pero bueno, en esto, ¿cuál es el rol del juez? Y yo creo que en primer lugar, el juez no puede pretender legislar en nombre de los derechos, sino que debe ser deferente a la posición del legislador. En el fondo, que sea más bien un control de legalidad más que un control de derechos. El problema que tenemos en general en una serie de decisiones hoy día en las Cortes, principalmente en la Corte Suprema, una decisión tan solo del mes pasado de la tercera sala de la Corte Suprema, es que en muchas ocasiones los jueces desconocen la ley e incluso desconocen la propia Constitución, como esta sentencia que yo les digo, para aplicar directamente derechos. Y por lo tanto transforman el juicio ya no en un juicio de legalidad, sino que finalmente una aproximación de moralidad respecto a lo bueno o malo de una decisión de una autoridad administrativa o de otra persona. A mí me parece que eso es particularmente complejo cuando hablamos de derechos sociales, porque involucran una serie de otros elementos en donde la moralidad de la acción no es exclusivamente juzgable en ese caso concreto, sino que requiere de análisis que el único capaz de hacerlo es el legislador. Por eso cuando eso nos plantea que sean las Cortes las que preguntan si el presupuesto está justificado, a mí me parece que una Corte no puede hacer eso. Es una decisión del legislador y la Corte no puede preguntar y mucho menos responder si el presupuesto está justificado, porque aquella es una decisión del poder político democráticamente elegido. Y por eso entonces creo que si hay algún rol en los jueces vinculados a derechos sociales, ese rol es apegarse estrictamente a la legalidad, es decir, ser un control de legalidad sin que el derecho se salte la ley para tener una aplicación directa. No creo que sobre la base de argumentaciones de principio, incluso sobre argumentaciones de derecho propiamente tal, se pueda saltar la decisión del legislador en la satisfacción de un derecho específico vinculado con la educación, con la salud, con la vivienda o con cualquier otro vinculado a esos ámbitos.
Con esto entonces he tratado de hacer un planteamiento más abstracto respecto a el punto concreto que distingue a los que yo llamo, y no yo la verdad, todos llaman derechos positivos versus derechos negativos, que me parece que es una distinción que nos permite conversar más claramente sobre nuestras discrepancias, y luego he pasado y he tratado de proponer un rol, el rol del legislador y el rol menor de los jueces en esta materia. Muchas gracias.